Hemos llegado ya al estudio bíblico número 41 titulado El espíritu de profecía. Este es un estudio bíblico importante porque este es un tema que se suele pasar por alto. Y es importante entender que nunca ha habido un periodo de la historia en la que el pueblo de Dios no ha tenido luz necesaria para poder andar en la obediencia. Dicho de otra forma, Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Él siempre quiso que su pueblo fuera el más sabio de entre todos de la tierra. Por eso Él siempre quiso darles luz y en el tiempo final de la historia tampoco va a permitir que su pueblo se desvíe de la verdad. Por eso Él también ha enviado y va a enviar hasta el final luz. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe para este estudio bíblico. Gracias, Señor, porque tú nos has traído hasta aquí con vida. Gracias porque tu Espíritu Santo dirige el curso de la historia y nunca ha dejado sin luz a tu pueblo, y eso incluye ahora en el momento de más tinieblas de la historia. Quédate con nosotros y ayúdanos a entenderlo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué promesa hizo Dios a su pueblo si confiaban en los profetas de Dios? Dice así, segunda de Crónicas 20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. En otras palabras, la prosperidad del pueblo de Dios dependía de que el pueblo confiara en Dios cuando hablaba directamente y en los profetas cuando hablaba por medio de ellos. Vamos a ver por qué la profecía es un don para el pueblo de Dios. Tenemos dos textos que dicen así. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y como el mismo Jesús dijo, el que recibe a un profeta, recompensa de profeta recibirá. Así que por una parte, la palabra profética es luz y alumbra en un lugar oscuro. Y en segundo lugar dice que la persona que la acepte va a recibir recompensa. ¿Podría entonces el pueblo de Dios subsistir sin profecía? Como se nos dice en el libro de Proverbios, sin profecía el pueblo de Dios se desenfrena. Así que aquellos que pretenden seguir la voluntad de Dios deben de seguir la profecía y sus profetas. Vamos a ver a quién se rechaza cuando se rechaza a los profetas de Dios. Porque tenemos un momento en la historia en el que Israel, el pueblo que era reinado por el mismo Jehová, pidió un rey que sustituyera al profeta, que hablaba en nombre de Dios, en este caso Samuel. Y Dios le dijo a Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Quiere decir esto que cuando el pueblo rechaza al profeta de Dios, el verdadero, el pueblo está rechazando a Dios. Curiosamente, en dos veces diferentes se repite la misma idea. ¿Qué dice la Biblia que hará Dios con aquellos que no crean en sus profetas? Leemos en el libro de Deuteronomio. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre,
yo le pediré cuenta. Dios va a pedir cuentas a todos aquellos que no crean en sus profetas. ¿Suelen los profetas dar mensajes que gustan al pueblo? Vamos a ver qué le dijeron al profeta Jeremías los propios israelitas. Leemos en Jeremías: no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Aquí tenemos el mismo pueblo de Dios amenazando de muerte al profeta de Dios. ¿Por qué reaccionaron en contra de Jeremías de esta forma tan violenta? Vamos a ver las dos razones que el mismo libro, en el libro de Jeremías, nos dice. Porque desde el más, estas son palabras de Jeremías, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta falso hasta el sacerdote, añado yo también, falso, todos son engañadores. Y en el otro versículo dice: por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes lo conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. La corrupción era tal que al parecer solamente Jeremías estaba representando a Dios y todos los demás, aparentemente profetas y sacerdotes, eran falsos profetas. ¿Por qué apostató el pueblo de Israel entonces? También en el libro de Jeremías leemos: os envié todos los profetas, no oyeron, endurecieron su corazón. Esta nación no escuchó la voz de Jehová, ni admitió corrección. Y vamos a ver cómo terminó el pueblo de Dios por no haber escuchado a los profetas que les envió. En última instancia, además de haber sido deportados a Babilonia, en última instancia, lo que el pueblo de Dios hizo fue: los judíos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Este texto lo que está diciendo es que la consecuencia última de haber matado a los verdaderos profetas de Dios fue matar al mayor profeta, que fue el propio Hijo de Dios. Esa fue la culminación de la rebelión y de la apostasía de Israel. Ahora observa que cuando Jesús ascendió al cielo, después de resucitar, ¿qué dones concedió a la Iglesia? Observa lo que dice Efesios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Con lo cual, aun después de que el mismo Jesús ascendiera al cielo, dice este texto que algunos los constituyó profetas. Entonces, si estudiamos cuáles son las tres razones por las que nos da esos dones, incluido el de profecía, se nos dice en el mismo libro de Efesios: a fin de perfeccionar a los santos en primer lugar, para la obra del ministerio en segundo lugar, para la edificación del cuerpo de Cristo. Con lo cual, la profecía y los profetas, aun después de la ascensión del Hijo de Dios, se nos ha dado para esto. Y si uno no cree que hay espíritu de profecía o que pueda haber profetas, según sea la voluntad de Dios, está quitando de en medio estas tres características que enriquecen al pueblo de Dios. Ahora vamos a ver si es el don de profecía exclusivo para hombres. Hubo profetisas en tiempos bíblicos. Si hacemos un repaso, vamos a encontrar que María, Hulda, Débora, Ana y las hijas de Felipe eran profetisas. Con lo cual, sí,
Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo había profetisas. Pero observa qué dos tipos de profetas se describen en la Biblia. Número 1 es este. Él mismo constituyó unos apóstoles y otros profetas. Este es el texto que hemos leído. Pero también dice, número 2, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Con lo cual, existen verdaderos profetas, pero también hay falsos profetas. Y no podemos pensar que cualquier persona que diga ser profeta lo es. Fíjate qué advertencias nos dejó Jesús para estos últimos días. En Mateo 24 se nos dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y esto está haciendo referencia en el contexto del final de la historia. Falsos profetas. Él avisó repetidamente que va a haber falsos profetas y que ya los hay a día de hoy. Vamos a ver qué criterio debe cumplir la enseñanza y obra de un profeta o profetisa verdadera. Según se nos dice en Isaías, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Así que si un supuesto profeta niega siquiera una sola enseñanza bíblica, no puede ser verdadero. Si el profeta no respalda la luz que se ha dado con anterioridad, ese es un falso profeta. Ahora observa hasta cuándo dice la Biblia que será necesario el don de profecía. Dice 1 Corintios, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Obviamente, cuando aquí se menciona cuando venga lo perfecto, es cuando Jesucristo restaure este planeta, que será perfecto, ya no habrá necesidad de profecía, pero sí habrá necesidad hasta que Él venga. Así como todos los creyentes están de acuerdo en que existen evangelistas, pastores, maestros, misioneros, hasta la venida del Señor, también de la misma forma sí podrán haber profetas. ¿Qué dos características identifican al remanente del tiempo del fin? Y fíjate que estamos ya en el fin de la historia. Y en el libro de el Apocalipsis se nos dice que este remanente guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora vamos a ver qué es el testimonio de Jesucristo según la Biblia. Porque Jesús nos dice en su palabra que en el tiempo del fin su pueblo tendría espíritu de profecía. Fíjate lo que dice. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así que si el remanente va a tener el testimonio de Jesús, el remanente va a tener el espíritu de la profecía. Todo el espíritu a lo largo de la historia que ha ido, digamos, inspirando a los hombres de Dios y a los profetas, va a seguir hasta el final, hasta que Cristo vuelva a la tierra. Leemos en Apocalipsis 19, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el Espíritu profecía. Este es el texto que hemos leído dentro de su contexto. Que Dios nos ayude a entender esto, que Dios nos ayude a entender que no nos ha dejado sin luz. Él nos ha dado el espíritu de profecía que debemos de aceptar. Y ese espíritu de profecía siempre nos va a dar luz sobre la revelación que se nos ha dado antes. Dios quiera que podamos
cada vez que Él nos amoneste a través de mensajes de sus profetas, de su palabra, puedan ayudarnos a corregirnos, prepararnos y obedecerle para poder estar preparados cuando Él venga. Amén.